Muy buenas noches a todos. Les damos un cordial saludo de la Iglesia La Misericordia de Dios, que es infinita. Llegamos a un capítulo más, un encuentro más. El único pretexto es Cristo, a través de la célula cristiana virtual. Gloria a Dios. Les invito a que abran sus Biblias, buenas noches, en el libro de Salmos. Salmos 1. Vámonos a Salmos 1. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria a Dios. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos aquí, Señor, ante tu presencia, rindiéndote, Padre, todo honor y toda honra, Señor. A tu Hijo amado, Señor, quien murió en esa cruz, Padre, para que todo aquel que en Él crea, Señor, no se pierda, Padre, y tenga vida eterna, Padre. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos sustenta, que nos guía, Padre. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Les presento en este día la vida de mi esposo, Señor. Que sea tu palabra fluyendo a través de él, Señor, él solamente como un vaso de honra, Padre, para que tu palabra fluya, Señor, y que sea, Padre, tocando cada corazón, Señor, de todos aquellos que en tu misericordia van a escuchar esta enseñanza, Padre. Que abran, Señor, su corazón, su mente, Padre, y seas tú, Señor, obrando en sus vidas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén. Vamos a cantar la alabanza como silbo suave. Gloria a Dios. Como silbo suave nacible, tu Espíritu Santo nos envuelva. Llénanos, 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 Señor. Llénanos, 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 Señor. Como aceite fresco se derrame tu santa unción sobre el pueblo. Llénanos, 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 Señor. Llénanos, 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 Señor. Como fuego corriente nos encienda, y el corazón de tu alabanza. Llénanos, 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 Señor. Llénanos, 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 Señor. Como el agua del fuego.
Llénanos, Señor, llénanos, 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 Señor. Como un viento recio que estremezca, tu Espíritu Santo nos levante. Llénanos, 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 Señor. Llénanos, 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 Señor. Sí, Oh, Señor. Dios amado, Llénanos. te alabamos, Padre Dios Espíritu eterno. Santo nos levante, Sea tu Señor. Espíritu con nosotros, Como Señor. silbo suave que apacible, tu Espíritu Santo nos envuelva. Llénanos, 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 Señor. Llénanos, 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 Señor. Gloria a ti, Señor, gloria a ti, Santo de Israel. A ti todo honor y toda gloria, Padre Celestial. Alabado eres. Alabado sea tu nombre, Señor, mío y Dios mío. Bien, queridos hermanos, después de esta alabanza preciosa, vamos a nuestras Biblias, al libro de Josué, capítulo 24, versículo 19. Vamos al libro de Josué, capítulo 24, versículo 19. Para empezar esta enseñanza, hemos tomado el texto bíblico base, Josué, capítulo 24, versículo 19. Vamos a hacer un poquito de tiempo para que los hermanos encuentren la palabra de Dios. Josué 24, versículo 19. La palabra se lee en el nombre del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Entramos en oración. Glorioso Señor y Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, yo pongo a cada uno de los miembros que están ahora al otro lado de las cámaras, Señor, porque tú les has llamado a esta cita, Señor amado. Dios eterno, nada es coincidencia con tu poder y tu gloria, mi Señor. Dios amado, yo ahora te pido, Señor, sean abiertos esos ojos, Padre, esos oídos, Padre, para que la palabra quede ahí, Señor, como una espada de doble filo, Señor, llegando hasta los tuétanos, Señor amado. Dios eterno, yo te pido, Señor, yo solo tengo, Padre, las ganas de predicar, Señor, de sembrar tu palabra, pero tú, mi Señor, das el crecimiento. Ahora, Padre Santo, es obra tuya. A ti, solo a ti, Señor, me pongo en tus manos. Amén, Señor, amén. Sea tu preciso tiempo y precioso para ti, mi Señor. Aleluya, Santo de Israel. Gloria a Dios. A esta enseñanza le hemos titulado como tema promesas, pactos, hechos a la ligera. Hemos cogido, como ya les dije, queridos hermanos, a Josué capítulo 24, versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y celoso. No sufrirá sus rebeliones y vuestros pecados. La respuesta al desafío de Josué
el pueblo había dicho: nosotros serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. En cierto modo, ellos tenían toda la razón, pero Josué los conocía demasiado para confiar en ellos, y por esto les recordó que iban a emprender lo que no podían realizar. Ellos no le creyeron, sino que exclamaron: no, al Señor serviremos. Pero su historia posterior prueba la verdad de la advertencia de Josué. La palabra de Dios nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. El Dios omnisciente ve cada parte de nuestro ser mejor que un cirujano prominente las variadas partes de nuestro cuerpo. Conoce, por lo tanto, nuestra naturaleza moral e espiritual de un modo perfecto. El mecánico es el mejor juez para decir si un carro marcha o no. Y el que nos ha hecho, póngase a pensar, y el que nos ha hecho a su imagen y semejanza, tiene el mejor conocimiento de la condición y capacidad del ser humano. Por lo tanto, tenemos que aceptar su veredicto en cuanto a la capacidad del hombre. Entonces veremos algunas características, queridos hermanos, que nos dan la seguridad de que el hombre no regenerado o inconverso no puede servir a Dios. La primera de ellas es: no se trata de una inhabilidad física, sino moral, y no consiste en su naturaleza, sino en su naturaleza caída, en su naturaleza adquirida por el primer Adán. No en Dios, sino en el pecado. Sin ese, en singular me refiero. 2. La naturaleza de Dios hace que sea imposible al hombre depravado rendirle un servicio perfecto. Viendo en el contexto del versículo 19 del capítulo 24 de José, vemos que Josué llama al pueblo a que declare de una manera solemne y pública si será fiel y obediente al Dios de Israel. Hizo voto de que este sería su resolución inalterable. ¿Qué quiere decir? Que no se podían echar atrás. Una vez que ellos hayan hecho esa resolución, no había vuelta para atrás. Y los urgía a ellos, si eran sinceros en hacer esta declaración, a que quitasen los dioses ajenos que están entre vosotros. Asimismo, yo les digo a cada uno de ustedes: si ustedes quieren servir al Señor, quiten esas cosas que están estorbando el camino al Dios Todopoderoso, esas cosas ocultas que ustedes muy bien lo saben y cavilan en su mente. Demanda que parece indicar que sospechaba que algunos todavía tenían una afición fuerte por ídolos y que practicaban concretamente la idolatría, ya fuera en forma del sabeísmo, la religión de los antiguos caldeos. Estos, aunque creían en un principio, pero en secreto tributaban culto a los dioses y a los regentes del sol y la luna y de los planetas, o también las supersticiones más groseras del pueblo de Canaán. Ahora miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos a pedirle a mi esposa que lea Josué capítulo 24, por favor no pierda eso y acompáñenos a la lectura que mi amada esposa lo va a hacer. Capítulo 24, versículos del 14 al 18, para que usted tenga un mejor entendimiento.
capítulo 24, versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Al 18, por favor. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Hemos leído Josué capítulo 24, versículos del 14 al 18. Como tercer punto, a lo mejor, ¿qué podría dar un hombre no regenerado? Le faltaría razón y motivo. Por lo tanto, sería inaceptable hasta que no sea limpio de toda iniquidad. ¿Por qué? Hagámonos esa pregunta. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Mire por qué, ya sabemos por qué. Él no escuchará nuestras oraciones. En Isaías capítulo 1, versículo 15 al 16, acabamos de leer. Como cuarto punto, la ley de Dios es perfecta. ¿Quién puede esperar cumplirla? Si tan solo una mirada de nosotros significa cometer adulterio. Pues preguntémonos, ¿quién será capaz de guardar todos los puntos de la ley? Porque su palabra dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 28. Y como quinto punto, la mente carnal está inclinada a su voluntad propia. Están esclavos de su propia concupiscencia, encerrados en su egoísmo, a la sensualidad, al odio, al orgullo y a todos los otros males propios de la carne. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos capítulo 8, versículo 7. Veamos el desaliento que surge de esta verdad. Se dice que esto arroja a los hombres al desespero. ¿Pero a qué clase de hombres? A los hombres arrepentidos, a los que se dan cuenta que se están alejando de Dios, a los hombres que están viendo que están yéndose a una bancarrota espiritual. La melancolía, el darnos cuenta que el pecado tiene poder, y nuestra respuesta es que precisamente esta clase de desespero es lo que trae a los hombres con una convicción de pecado, a un estado humillante al sentirnos inútiles frente al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero,
sino lo que aborrezco, eso hago. Romanos capítulo 7, versículo 15. Y esta circunstancia nos lleva a una posición más deseable y saludable. Por eso la desesperación, falta de esperanza, no es eso exactamente lo que necesitas sentir ahora. No es esa falta de esperanza que sintió el apóstol Pablo cuando dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos capítulo 7, versículo 24. Te entristeces hasta lo sumo. Esta es la falta de esperanza evangelística que cada uno debe anhelar. Cuando uno está por caminos torcidos, cuando uno está por veredas falsas, esta es la convicción verdadera. Esto es lo que podemos llamar un despertamiento. Nuestra conciencia ha venido de las tinieblas a la luz. Esta es una persona iluminada por el Espíritu Santo de Dios, llevada al punto donde dice en su corazón y acepta con entendimiento: yo no podré servir a Jehová porque Él es un Dios santo y mi conducta me hace estar lejos. El sentir esto en tu corazón es de gran ayuda, un gran salto para caminar en la voluntad de Dios, porque te desanima de tu justicia propia, la cual es mortal, de un orgullo, rechazo de la misericordia y de la rebelión contra la gracia de Dios. La confianza en uno mismo de cualquier tipo es enemiga del Salvador. Así, yo no podré servir a Jehová. Así, nosotros no podremos servir a Jehová. Ese es un sentimiento que ayuda, te desanima de todo tipo de salvación propia, de todo espejismo de salvación. Te silencia y te hace ver que solo puedes ser salvo por Jesús. Amén. Gloria a Dios. Disuade de buscar cualquier otro camino de salvación propia y circunscribe a los hombres a la fe del Señor Jesucristo. Caes de rodillas creyendo en el Señor, en el invisible. Nada mejor puede hacer porque dice su palabra. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Gálatas capítulo 3, versículos del 22 al 23. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver, queridos hermanos, las necesidades que nos recuerda esa verdad. Porque el hombre no regenerado, antes de poder servir a Dios, necesita algunos aspectos. Uno de ellos es una nueva naturaleza que solo el Espíritu de Dios puede crear en usted. Amén. Reconciliación. ¿Cómo podrá servir el enemigo a su rey? Con aceptación. Hasta que haya sido aceptado, tu servicio no puede agradar a Dios. Ayuda continua. Esto es lo que te ayudará a mantenerte en el camino una vez que estés dentro con Él, nuestro Señor, y que el Señor Jesús hace por ti. Mira lo que dice la palabra, porque una vez que tú aceptas a caminar con Cristo, no estás solo. Escucha esta palabra. Él guardará los pies de sus santos, mas los impíos perecerán en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 9.
Y aquel que es poderoso para guardaros, dice, sin caída. Él te guarda de la tentación, sin caída. Amén. Gloria a Dios. Y presentaos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas 24 al 25. Porque déjeme decirlo, querido hermano, ningún zorro dará lana hasta que haya sido transformado en oveja. Ningún cerdo se sentará para lavar su rostro como lo hace el gato. Ninguna persona depravada sentirá deleite en la santidad. Ningún diablo, que el Señor lo reprenda, puede alabar a Dios como lo hacen los ángeles. Y los hombres no regenerados, queridos hermanos, o inconversos, no pueden ofrecer un culto aceptable a Dios como lo hacen los santos fieles. La existencia del pecado dentro de nosotros mismos nos lleva a consecuencias ciertas, como la desprotección. Estamos desprotegidos, sin muros santificados. Y ya no tenemos más poder para evitar el mal que la mirada con concupiscencia tiene. No podremos cambiar la mirada llena de mala intención, o la mano paralizada para devolverse a sí misma su habilidad y movilidad. El hombre no puede ser salvo por su obediencia perfecta, pues no puede cumplirla, porque el hombre no es perfecto. Ni puede ser salvo por su obediencia imperfecta, pues Dios no lo aceptaría. Corre y trabaja, nos ordena la ley, pero no nos da ni pies ni manos para la tarea. En cambio, más que dulce y consuelo, nos trae el Evangelio, nos ordena volar y nos presta alas. Eso es el glorioso Evangelio que tenemos. Amén. Y entrando en conclusión, diríamos que las advertencias de Josué contra un pacto hecho a la ligera, al decir: no podréis servir a Jehová porque Él es un Dios santo. Déjeme decirlo, querido hermano, y hago hincapié en esto. Josué no está tratando de desanimar la fe de ellos, pero intenta desanimar un compromiso a la ligera, a seguir al Señor. Ellos necesitan recordar que están sirviendo a un Dios bajo un pacto. Amén. Y cuando se tiene pactos, se tienen que cumplir. Las dos partes tienen que cumplir. Que lo que se promete, que serán maldecidos por desobediencia y que de veras van a sufrir o sufrirán. Jesús expresó el mismo tipo de advertencia, que seguirle necesitaba compromiso total. Y lo vamos a leer en Lucas capítulo 14, versículos del 25 al 33. Mi amada esposa nos ayudará en la lectura. Lucas 14, del 25 al 33. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla,
todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La palabra es clara, queridos hermanos. Hemos leído Lucas capítulo 14, 25 al 33. Si usted tiene oportunidad de leerla en su casa, medítela. No es que Jesús no quiera seguidores, pero Él no quiere compromisos rotos fácilmente y hechos a la ligera. No, sino que a Jehová serviremos. Esta era la respuesta que Josué quería, un compromiso, pero hecho con un entendimiento completo de las consecuencias. Así que tienes que venir a Jesús, el Hijo de Dios. Solamente Jesús puede quitar tu pecado y hacerte limpio. Solamente Jesús puede hacerte justo y santo ante los ojos del Dios Supremo. Solamente hasta que hayas sido limpiado por la sangre de Jesús podrás servirle a Dios de una manera aceptable. Por lo tanto, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos capítulo 16, versículo 31. Demos gracias al Señor. Es tiempo de orar. Querido amado Señor y Padre, hemos sido claros en explicar tu palabra, Señor, para que no se rompan los compromisos de los hermanos que tienen para con Cristo, Señor. No esos compromisos que te gustan a ti, hechos a la ligera, Señor, y que a la vuelta de la esquina, al terminar el día, están, Padre Santo. Señor amado, lejos de ti, Señor. Señor amado, Dios eterno, ten misericordia, Señor, y vuélvenos a tu camino, a tu redil, Señor. Haznos ovejas de tu prado, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a saludar como es de costumbre. Gracias por su atención.